Recién nosotros veíamos lo que ocurría en el acto central. Bueno, ¿qué significa un nuevo paro en el gobierno del presidente de la Nación, Mauricio Macri? Y ya lo recibo a mi invitado, Marcelo Bermolén, director del Instituto de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Marcelo, gracias por estar. Un placer, Viviana. El placer es mío. Bueno, Macri ya tuvo la misma cantidad de paros que todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con la salvedad de que Cristina Fernández tuvo 2 mandatos. En el primer mandato Cristina Fernández no tuvo absolutamente ningún paro. Es decir, los 5 paros que tuvo Cristina se dieron todos en su segunda gestión presidencial. Pero nosotros nos dedicamos a analizar un poco los datos duros de los paros desde 1983 hasta ahora. Y claramente hubo 42 paros nacionales. De esos 42 paros, 26 fueron realizados contra presidentes no peronistas. Sí. Es decir, apenas 3 presidentes no peronistas recibieron 26 paros versus 4 presidentes peronistas que recibieron apenas 16. Claro. Estamos hablando de más paros, más rápidos, porque el primero fue hecho con mucha más rapidez. Para gobiernos no peronistas. Con mucha más frecuencia para gobiernos no peronistas que han estado mucho menos tiempo, apenas 12 años en el poder. Mientras que a 4 presidentes peronistas se le hicieron menos paros, con menos rapidez o celeridad al inicio, menor frecuencia para presidentes que han estado 22 años en el poder, digamos. Así que, digamos, estamos hablando de una relación, una contrarrelación bastante dispersa que muestra que el sindicalismo argentino es bastante benévolo a la hora de protestar a los gobiernos peronistas. Claro, o sea que el sindicalismo le da más tiempo, digamos, al gobierno peronista para que acomode las cosas o hagan lo que ellos reclaman. Yo diría que sí. Tienen más tolerancia. El dato duro dice que el primer paro en promedio a un gobierno peronista se le hace a los 3 años. Mientras que a un gobierno no peronista, el primer paro en promedio se le hace a los 9 meses. Es muchísima la diferencia. Notable la diferencia. De todas maneras hay que reconocer que Mauricio Macri, de los presidentes no peronistas, es el mejor tratado o el menos vapuleado por el sindicalismo. El que ha recibido mayor confrontación sindical ha sido Alfonsín, ha tenido 13 paros, le sigue De la Rúa con 8 y actualmente, digamos, Mauricio Macri con 5. De todas maneras, esto que contábamos, Mauricio Macri ya acumula la misma cantidad de paros que Cristina. Se distancia del peor presidente peronista en relación a los paros, que fue Duhalde. Duhalde estuvo apenas 509 días en el poder, tuvo 2 paros, es decir, tuvo un paro cada 255 días. Mauricio Macri, con esta nueva medida de fuerza, ha tenido un paro cada 248, con lo cual ya se separan los lotes de los presidentes peronistas y los no peronistas con esta misma dinámica de que el sindicalismo argentino es más benévolo con los presidentes peronistas o más confrontativo con los no peronistas. Ahora, ¿qué pasa con el sindicalismo, no? Que también, digamos, pasaba hoy, escuchábamos declaraciones de Pablo Micheli muy duro contra el presidente, diciendo que si ellos no salen a tomar la calle, bueno, corre cierto riesgo la vuelta de la expresidenta o el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner. Pero un Micheli que en su momento se lo vio bastante alejado de la política de gobierno de Cristina Kirchner también, ¿no? Y ahora nuevamente tratando de acercarse. La verdad que cuando uno habla del sindicalismo, generalizar también es peligroso. Hay diferentes vertientes del sindicalismo. El sindicalismo es una acumulación de gremios, confederaciones, miradas diferentes desde lo ideológico, ¿no? Pero lo cierto es que muchas veces responden a la presión de las bases. La Argentina no está bien, todos lo sabemos, hay gente que está sufriendo. Y probablemente esta medida uno no critica, digamos, la posibilidad de protestar o de hacer huelgas porque es un derecho constitucional, ni tampoco es una objeción al peronismo, al sindicalismo como una vertiente exclusivamente peronista, ¿no? Pero lo que uno sí puede decir es que también dentro del forcejeo para llevar adelante medidas de fuerza hay toda una disputa que tiene que ver con el negocio sindical que está detrás, ¿eh? Hoy la CGT no acompaña este paro. Y hay muchos otros sindicalistas que están denunciando que la CGT recibió fondos para las obras sociales en estos días como modo de acallar o de controlar o de aquietar su reclamo. Entonces, el sindicalismo argentino también, que está reclamando en pos de la democracia, debería hacer un ejercicio democrático, porque si uno mira puertas adentro del sindicalismo, no hay libertad de afiliarse sindicalmente, hay un único gremio, digamos, por rubro, por rama, digamos, de manera tal que todo es vertical y unificado.
las democracias sindicales son bastante cuestionables, ¿no? Conocemos sindicalistas que están perpetuados en el poder por décadas, podríamos decir, y claramente hay algunos que reconocen públicamente sus negocios como algo lícito dentro de las obras sociales que manejan, ¿no? Entonces, me parece también que la Argentina, y yo me dedico a la calidad institucional, merece en este debate la pregunta de qué clase de sindicalismo tenemos, ¿no? Que exige también al poder y al poder ejecutivo y a quienes gobiernan y tienen la responsabilidad de llevar tranquilidad y desarrollo al país, qué calidad democrática ejercen puertas adentro, ¿no? Me parece que eso también es un tema. Y la segunda cosa, si me permitís, es ¿qué efectividad tienen los paros? Porque la Argentina viene repitiendo crisis circulares, cíclicas. Hemos mencionado 42 paros y la Argentina parece repetir sus errores y repetir las conductas, ¿no? Entonces, ¿sirven los paros? ¿Es la forma de resolver los conflictos? ¿Mañana cambia algo, digamos, después de esto? Marcelo, te invito a compartir en placas porque me parece interesante poner en pantalla algo de lo que ustedes llevaron adelante con el estudio en la Universidad Austral con respecto a esto que estamos charlando. A ver, vamos a poner en pantalla el primero de los datos. Paros generales en los distintos gobiernos, ¿eh? Allí tenemos Néstor Kirchner, un paro en 4 años de gobierno. Cristina Fernández de Kirchner, 5 paros en 8 años de gobierno. Y Mauricio Macri, 5 paros en 4 años de gobierno. A ver, con estos números, el gobierno de Néstor Kirchner ha sido el más favorecido. Muy favorecido. Digamos que el único paro que se le hizo fue un paro simbólico, digamos, donde se paralizó todo, pero por poco tiempo. Se contabiliza porque la medida fue acompañada por todo el espacio sindical del sindicalismo argentino. Pero claramente, digamos, Néstor Kirchner ha sido, digamos, el más respetado o el más acompañado por el sindicalismo argentino. ¿Y cómo crees que se logró eso? Digo, porque juntando los gobiernos de los Kirchner en general, digamos, son en 6 años 12 paros. 12 paros, 6 paros en 12 años. Al revés, 6 paros en 12 años. Y en el caso de Mauricio, 5 paros en 4 años de gobierno. En 4 años de gobierno. Lo que está claro es que a Néstor Kirchner le tocó, digamos, la resurrección de Argentina, digamos, el viento de cola, digamos. Y, claro. Estaba baja la vara también. Estaba baja la vara en ese caso, digamos. Cristina sufrió, digamos, o se benefició al comienzo de su mandato por esta secuela de lo de Néstor Kirchner, pero ya en su segundo mandato, digamos, las cosas empezaron a agravar. Sufrió 5 paros, como contamos, y Néstor Kirchner y Mauricio Macri ahora, digamos, sufre estos 5 paros también. O sea que la Argentina de los últimos 8 años está sufriendo una cantidad de 10 paros, lo que está hablando de que la crisis en Argentina es más profunda y lleva ya una década. Claro, exactamente. ¿Qué se pide? ¿Qué se reclama en los paros, en las huelgas, en las movilizaciones? A ver, vamos a poner en pantalla datos que arroja el estudio que llevó adelante Marcelo en la Universidad Austral. Reclamo de los paros, ¿no? Más del 75% de los paros son contra la política económica del gobierno del momento. Bueno, como te decía, en realidad bajo el esquema del ajuste o la precarización laboral o situaciones de desprotección en cuanto, digamos, a los grupos más vulnerables, el sindicalismo realiza estas marchas o estos paros, pero en general, en el 76% de los casos, lo agrupan bajo la consigna contra la política económica, ¿no? Así que eso es lo que hemos detectado, la mayoría de los paros son contra la política económica. A ver, y vamos a compartir detalles también que tienen que ver, por ejemplo, de un total de 42 paros nacionales, 26 fueron contra, esto que me decía Marcelo al comienzo, contra presidentes no peronistas. Ahí tenés los 3, Alfonsín, de la Rúa y Macri. En términos porcentuales son el 62% de la torta. Ellos han sido los que han sufrido la mayor cantidad. Hay que recordar que Alfonsín sufrió esta pelea que daba Gualdini, el líder sindical Saúl Gualdini, y que tenía por fondo, como fondo, el motivo de la sanción del anteproyecto de ley Mucci, que intentaba de alguna manera quitarle poder al sindicalismo, reordenar el sindicalismo argentino, y que generó, digamos, una reacción bastante contundente de parte del sindicalismo. De hecho, Alfonsín sufrió 13 paros, ¿no? 13 paros generales en muy poco tiempo. Es el más afectado, sin embargo, por frecuencia
Fernando de la Rúa ha sido el que ha tenido el primer paro apenas a los 73 días de gobierno, y la frecuencia con la que se fueron repitiendo los 8 paros fueron de 92 días, o sea que quien la pasó peor en términos de conflictividad sindical ha sido Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, sin lugar a duda. Esto que nos decía Marcelo no es menor. ¿Cuánto tiempo le deja el sindicalismo a un gobierno peronista o no peronista para efectivamente decir, bueno, salimos a la calle, ¿no? Promedio de días de gobiernos que se hace el primer paro. En el peronismo, 1.108 días de gestión, y ahí sí, Marcelo, hay un paro. Bueno, para traducirlo a la gente, decíamos los 3 años. 1.108 días son prácticamente 3 años. 3 años. A ver cómo gobernás. Se espera o se acompaña durante 3 años, y si las cosas no van, recién ahí se hace la primera medida. En cambio, a los 9 meses, en promedio, a los presidentes no peronistas ya tienen, digamos, un paro general, ¿no? Radicalismo y alianzas, 275 días de gestión. Muy poco. Muy poco tiempo. Y lo que revela, digamos, esta inclinación, la balanza está claramente inclinada. Uno puede tener respeto, digo, por ciertos sectores sindicales, pero claramente en su construcción, en su cultura, en su historia, el movimiento sindical argentino está asociado al peronismo, ¿no? Claro, bueno, ese dato tampoco es menor. No es menor. Porque, digamos, a la hora de dictaminar, bueno, cuándo empiezan un paro, cuándo empiezan una movilización para llevarla adelante, eso también tiene que ver. Son datos duros. Como dato duro necesita interpretación. Algunos podrán decir, bueno, si le hacen más paro a los gobiernos peronistas porque no saben gobernar, porque les ha tocado padecer las crisis económicas. Otros podrán decir, bueno, les hacen más paros porque no los dejan gobernar, claro, porque tienen la ambición de llegar al poder rápidamente, de recuperar el peronismo es hegemónico, trata a veces desde la mirada política de recuperar el ejercicio del poder. Marcelo, son prismas, ¿no? Y esto que estudiaron en la universidad, digamos, esto que me decías antes, ¿qué pasa después del paro? ¿Sirven este tipo de paros? Nosotros creemos que no demasiado, digamos, la historia de la Argentina, como te digo, las crisis cíclicas y los problemas que se repiten, y estamos discutiendo todo el tiempo lo mismo. Creo que la Argentina merece un rediseño institucional, creo que los sindicatos son parte de ese rediseño institucional. También hay una concentración de poder, digamos, en el Poder Ejecutivo. La Argentina tiene un presidencialismo demasiado fuerte, que absorbe demasiadas funciones del Congreso. Me parece que la Argentina merece un acuerdo protagónico en el que participen todos los actores de la política, los que están en el gobierno, los que están en la oposición, y en algún momento vamos a tener que sentarnos a debatir que este diseño institucional que tiene la Argentina es la que llevó al fracaso del país, y que necesita un reacomodamiento, un repaso, una reestructura, ¿no? Pero parece que estuviéramos lejos todavía, ¿no?, de poder sentarnos a discutir esto. La Argentina es víctima de las tragedias y de las crisis, ¿no? Solamente cuando llegamos al borde del precipicio nos sentamos y somos capaces de dialogar, ¿no? Esta cosa de la grieta que tenemos hoy es muy simbólica. Yo recuerdo en la crisis de 2001, la Iglesia acompañó con el diálogo argentino, que fue un espacio que sirvió, porque allí se sentaron muchas vertientes que uno imaginaba no iban a compartir una mesa, y sirvió para relanzar al país, pero en términos institucionales la Argentina tiene las mismas debilidades hoy que en el 2001. Gracias, Marcelo. Un placer. Datos duros.